¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín y vamos a tratar el día de hoy la primera clase que corresponde a Historia Universal, que es sobre la Revolución Industrial. El año pasado, recuerdan, terminamos con las guerras napoleónicas, ¿no? Después de las guerras napoleónicas, algunos historiadores van a decir que un antecedente de la Revolución Industrial van a ser las guerras napoleónicas, por la forma en cómo Napoleón lleva los... principios de la ilustración por toda Europa. De la misma forma, la revolución industrial va a llevar una nueva forma de concebir el mundo económica y socialmente por todo el mundo, ya no solo Europa. Bien, antes de empezar, vamos a empezar haciendo la oración, ¿no? Le damos las gracias a Diosito porque estamos vivos, porque estamos con nuestras familias, con nuestros papás, porque tenemos algo que comer. Le damos al mismo tiempo, después de dar las gracias, le pedimos cosas. ¿Qué cosas? Lo que siempre pedimos, cosas que no son cosas. ¿No? Le pedimos que nos cuiden a nosotros, que cuiden a nuestras familias, a nuestros papitos, que cuiden a toda la gente que queremos, que no les pase nada malo, ¿no? Ya habrá oportunidad del año, nos queda un año todavía, falta quinto de secundaria. Que esperemos que acabe todo esto rápido, ¿no? Ya no aguantamos más. Bien, chicos, bien. Quería empezar la clase haciendo una revisión de lo que eran las revoluciones que ya debemos tener incorporadas, ¿no? La revolución industrial, lo que nos van a decir es que es la segunda gran revolución en la historia de la humanidad. Antes de que se me vaya, nadie más me volvió a escribir. Les puse un comentario sobre lo del Día del Maestro, ¿no? Si habían saludado a su tutora. No, bueno, a mí me parece que yo no les importo, ¿no? Salvo uno o dos. Pero el resto, a nadie saluda, ¿no? ¿Qué les pasa? ¿Por qué se portan así? Dice, por eso que ni siquiera ven los videos. No, uno que con tanto cariño, ¿no? No entienden la labor del maestro. Bueno, no me saludes a mí, pero tienes una tutora. Salúdala, ¿no? Porque es tu tutora. Lo mínimo. Te apuesto que la mayoría ni siquiera lo va a ver el video, así que ni siquiera se va a enterar de que le estoy llamando la atención. A los que sí, bueno, ya sabemos cómo son. Y a los que no, me lamento mucho, ¿no? Cómo se están portando con sus profesores. ¿No entienden la labor del maestro en la sociedad? Bueno, espero que sea la edad, ¿no? Eso espero. O que sea el encierro, que se olvidaron. Pero por favor, a mí ya me di cuenta que a mí no les importo. A su tutora, al menos a su tutora. Tienen una tutora que se preocupa por ustedes. Le mandan un mensajito, perdón, me olvidé de escribirle por el día del maestro. Tenga un bonito día. Nada más. Nada más. No te cuesta nada. Bien, les decía, estamos haciendo la revolución industrial. La revolución industrial es la segunda gran revolución en la historia de la humanidad. Si es la segunda, ¿cuál va a ser la primera? Primero de secundaria, la revolución agrícola, la revolución del neolítico. ¿Cuándo va a suceder? 10.000 años antes del nacimiento de Jesucristo. 10.000 años antes del nacimiento de Jesucristo. ¿Qué significa revolución? Revolución significa cambio. Lo vimos cuando estuvimos haciendo, ¿recuerdan la canción de los Beatles? Revolution Night, no, Revolution Night. ¿Se acuerdan? Para que la habrán escuchado, imagino, ¿no? La habrán puesto o no la pusieron cuando se la recomendé. Nadie me habla nada. Ya ni gana me da de hacer nada con ustedes, nada. Mentira, chicos. Cuando veíamos esta canción de Revolution Night de los Beatles, les explicaba que revolución significa cambio. Entonces, algo tiene que cambiar. ¿Qué cambió? Aquí vamos a ver en la revolución industrial que lo que va a cambiar va a ser que el hombre va a dejar de vivir en el campo para vivir en las ciudades. Otro gran cambio van a ser un montón de cambios. Los vamos a ver, no se preocupen. Al principal, nuevos actores sociales que van a definir el siglo XIX y el siglo XX. ¿Quiénes son esos actores? Los obreros. Van a ser revoluciones obreras.
en muchos lugares de, sobre todo Europa y el Asia, China. La revolución china es una revolución que está basada en las consecuencias que va a traer la revolución industrial. La revolución rusa también. La Segunda Guerra Mundial, que es el último tema que vamos a ver en cuarto de secundaria. Nos vamos a ir en cuarto de secundaria desde la revolución industrial hasta la Segunda Guerra Mundial. Es todo lo que tenemos que abarcar. Bien, entonces ese es el cambio. Eso es lo que cambia. Nuevos actores, cambia el lugar de establecimiento del ser humano. ¿En qué sentido el lugar de establecimiento del ser humano? En la primera gran revolución en la historia de la humanidad, en la revolución neolítica, que es la revolución de la agricultura, se da en el sentido de que el clima cambia, ¿no? Hace 10.000 años antes de Cristo, el clima cambia, se estabiliza y permite el surgimiento de la agricultura. Esto va a cambiar que el hombre, de ser nómade y cazador, se convierta en sedentario y agrícola. La propiedad de la tierra se va a detener, ¿no? Ya no va a estar con su flechita cazando y matando animalitos, ¿no? Por donde vaya, sino se va a detener en un lugar y en ese lugar va a empezar a hacer civilizaciones. A ellos, a esa revolución le debemos que estemos ahorita nosotros aquí. Pero no solo a esa revolución, esta es la segunda revolución. Porque si en la primera revolución las personas empiezan a vivir de manera rural, en la segunda revolución las personas van a empezar a vivir en sociedades más pequeñas, en ciudades. ¿Por qué? Porque las fábricas van a establecerse en los centros urbanos. Entonces, lo hemos visto desde cuando veíamos la Edad Media. En la Edad Media se empiezan a establecer estas manufacturas que se van a establecer siempre en los burgos. En la Edad Media, al final de la Edad Media van a nacer el burgo. El burgo es la ciudad. La ciudad tal y como la conocemos es una creación del mundo europeo postmedieval, ¿no? De finales del medioevo. Bien, entonces estamos diciendo que la revolución industrial, la segunda revolución, siguiendo la primera, que era la revolución del neolítico, la revolución agrícola. En la revolución agrícola se va a detener el hombre en algunos lugares y va a ser civilización, casi paralelamente. El primer lugar va a ser Mesopotamia. En el Asia van a haber 3 lugares. Mesopotamia, en lo que ahora es Irak, Irán, ¿no? Lo que hemos visto también en primero y secundaria, no, con ustedes no lo hemos visto, yo todavía no estaba. Bueno, va a ser lo que son la del río Éufrates, ¿no? Se va a encontrar ahí la cultura mesopotamia. Después, la segunda gran cultura va a ser en la India. La tercera gran cultura va a ser en la China, eso en el Asia. En el África tenemos a los egipcios, en Europa tenemos a los griegos y en América tenemos las culturas centroamericanas y la cultura andina. Nosotros somos descendientes de uno de los primeros actores de esta primera revolución, cuando el mundo se detiene y empieza a hacer civilizaciones. Esa es la primera gran revolución en la historia de la humanidad. La segunda gran revolución en la historia de la humanidad es la que vamos a ver, la revolución industrial. ¿Qué películas podemos ver para entenderla bien? Hay una película que les recomiendo. Le dije la clase pasada, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la República Aristocrática? Hablábamos de González Prada. Y le decía que estaba leyendo, ¿no? Lo único que me respondió fue Aldo, que me comentó que estaba leyendo un libro. Nadie más me dijo nada que está leyendo algo. Debe ser porque no están leyendo o porque no les interesa conversar conmigo. Estoy terrible, insoportable, ¿no? Está bien. Perdón. Películas. Recomiendo películas. Anoten, escriban. Novecento. Es una película de Bernardo Bertolucci de los años 70. Dura 5 horas. Pero hay que verla para entender este proceso. Cómo se va a dar en Europa la revolución industrial. Otra película de Charles Chaplin.
¿no? Véanlo, hay cortitos, están en YouTube, cómo critica la revolución industrial. Ponga Charlie Chaplin en YouTube y revolución industrial. Y van a ver la crítica, que es genial. No te mata jajaja de la risa con Charlie Chaplin. Es una sonrisa, no es una risa vulgar, ¿no? Es una sonrisa, te da alegría ver algo, ¿no? Con tanta originalidad, con tanta candidez, que es lo que hace Chaplin. Bien, dos películas les estoy recomendando. Vamos a leer y voy explicando. Se conoce con el nombre de revolución industrial al conjunto de cambios económicos va a surgir una nueva teoría económica, el capitalismo, que es la que rige hasta el día de hoy y que es la que manda en el mundo. Técnicos, que son los avances científicos que vamos a ver. Y sociales, ¿no? Sociales en el sentido de nuevos actores sociales en el mundo que vivimos. ¿Cuáles son esos actores? El que les acabo de decir, los obreros y proletarios. Producidos en Gran Bretaña. Entonces, lo que nos dice es conjunto de cambios económicos, capitalismo, técnicos a partir de avances científicos y sociales, nuevos actores, ¿no? El proletario y los obreros. Producidos en Gran Bretaña a partir de mediados del siglo XVIII, 1760 va a empezar, que dieron como resultado la implementación de un nuevo modelo económico. ¿Cuál va a ser el modelo económico? El capitalismo industrial. Hemos visto esto del capitalismo industrial, ¿no? Hemos visto el capitalismo cuando veíamos cuestiones de economía, que ya estamos también viendo cosas de economía. El capitalismo era la teoría por la cual el actor principal es el mercado, en contraposición a el comunismo, en donde el actor principal debe ser el Estado. ¿Lo recuerdan? Actores dentro de la conformación de los mecanismos de producción, que se caracterizó por basarse propiedad privada, ¿no? Propiedad privada en contra de ¿qué? Propiedad comunal, que todo sea de la comunidad, que todo sea del Estado. Aquí ya no, acá hay mío de mí, propio de un ser individual, de los medios de producción y la libertad de empresa con el fin de satisfacer la demanda creciente de los consumidores. Hay una discusión que a golpe se dan, ¿no? ¿Es capitalismo lo que estamos viviendo ahora? ¿No? Los medios es lo que de verdad proponía Adam Smith, ¿no? En la riqueza de las naciones, lo que hay en estos momentos o en un oligopolio. Es una discusión bien interesante que hay que... imagino que cuando vayan a la universidad la van a poder ver en mayor dimensión. Pero igual está bueno entenderlo, ¿no? Lo que querían los fundadores de esta teoría económica es que las personas compitan. Estaba buena la teoría. El problema es que si lo que tenemos ahora sigue siendo capitalismo, compitamos para que el que sea el real beneficiario sea el consumidor final. Porque si yo compito con otra persona por precio, por calidad de producto, y a quién va a beneficiar al final, al consumidor final. El problema es si están dadas las circunstancias para que estas competencias puedan darse en la sociedad tal y como está configurado hoy en día. Etapas de la revolución industrial. La revolución industrial presenta las siguientes etapas que se distinguen en relación con los avances científicos y tecnológicos. Vamos a encontrar dos etapas. Después de esto, lo que estamos viviendo ahora, que es revolución industrial, muchos historiadores van a decir que no, que pertenecemos ya a una tercera o inclusive cuarta etapa. La tercera etapa debería ser la revolución que se le va a conocer como la digital. Las dos primeras son lo que pertenece a las etapas industriales. La tercera es la digital y lo que muchos van a decir es que inclusive estamos entrando a la cuarta. ¿Cuál va a ser la cuarta? La de la robótica. Centrémonos acá. La primera etapa,
La primera etapa de la revolución industrial se va a iniciar en el año 1760 en Gran Bretaña y se caracterizó por el empleo de una nueva fuente de energía, el carbón. En cambio, en la segunda etapa vamos a encontrar que la fuente de energía va a ser la electricidad, el petróleo y el gas. En la primera etapa, la caracterización principal es el inicio, y en el inicio la fuente de energía, el carbón. Las principales industrias van a ser la textil, la minera, el carbón y la siderúrgica. Siderurgia se encarga de hacer el acero. El ferrocarril y el barco a vapor fueron los medios de transporte característicos de este periodo, y casi todos los inventos donde se van a llevar a cabo en Inglaterra. Por eso que vamos a encontrar como principal lugar de donde se va a originar todo Inglaterra. Los inventos, todo van a ser de Inglaterra. Todos los inventos, todas las patentes, todas las fábricas, todo va a estar en Inglaterra. Inglaterra va a partir de esto va a tener, se va a convertir en uno de los países más ricos del mundo, y todos los países van a querer imitar lo que hizo Inglaterra, porque la industrialización es lo que le va a dar riqueza a un país. ¿Es la industrialización o el sistema económico? Otra discusión que los historiadores, pero así se agarran a golpes. No, que es el sistema económico, el capitalismo. No, es el sistema de producción, es el sistema industrial. Entonces hay como una pugna bien interesante. Son discusiones que se dan. Mostramos igual los hechos. La segunda etapa de la revolución industrial se va a desarrollar desde 1850 hasta mediados del siglo XX, ¿no? Después del crash del 29, 1930. La nueva fuente de energía van a ser la electricidad y el petróleo, ¿no? Habíamos dicho que en la primera revolución el carbón, en la segunda el petróleo y la electricidad, y las industrias química, eléctrica y automovilísticas van a tener un mayor desarrollo, así como el barco a vapor y el ferrocarril fueron en la primera. En la segunda el automóvil y la industria química y eléctrica. Ahora, esto va a venir acompañado de una serie de pequeñas revoluciones. La revolución agrícola. La revolución agrícola fue un factor indispensable para el despegue industrial. En Gran Bretaña, como en otras zonas del continente europeo, durante el siglo XVIII se produjeron en el mundo rural transformaciones trascendentales para la industrialización. ¿Cuáles van a ser? Tres factores: legislación, el cambio de la población va a pasar a vivir del campo y va a vivir en las ciudades, y el tercero van a ser los avances tecnológicos. Para que se pueda dar esta revolución agrícola, tres factores: una legislación apropiada, un campesinado que va a dejar el campo para irse a vivir a la ciudad, y revoluciones en el sentido de la técnica, de lo que habíamos dicho primero. El primer cambio, el factor legislativo. En el país constituyeron el primer paso para el desarrollo agrícola. Una de las principales medidas que van a impulsar el cambio va a ser la aprobación por el Parlamento inglés de las leyes de cercamiento. ¿Qué eran las leyes de cercamiento? La Enclosure Acts, en vigor a partir de 1760, que transformaría las antiguas tierras comunales en grandes propiedades de vallado. Es decir, lo que les decía hace un momento, ¿contra qué va a competir la propiedad individual? Va a competir contra la propiedad colectiva. Son contrapuestos, antónimos. O es individual o es colectiva. Si es de todos, no es de nadie. Hagámoslo de alguien en particular para que esa persona se encargue sobre esa propiedad. Y eso va a permitir que estas propiedades incrementen su producción y su valor. Esto se va a dar primero por el cambio en la legislación. ¿Cuándo va a ser? 1760. ¿Cuándo va a empezar la revolución industrial? La primera, 1760. Segundo, los campesinos.
quienes estuvieron privados de los pastos comunales y del trabajo artesanal a causa de la mecanización, se vieron obligados a emigrar a las ciudades. Eso es lo que les estoy diciendo, ¿no? Van a pasar a vivir, ya no va a ser. Por eso también en la revolución, este cambio, ¿qué es lo que cambia? Habíamos dicho que en la revolución del Neolítico, en la primera revolución, la primera revolución en la historia de la humanidad, el hombre dejaba de ser nómade y pasaba a ser sedentario. Aquí deja de ser rural y pasa a ser urbano. Se vieron obligados a emigrar a las ciudades, donde la naciente industria demandaba mano de obra barata y no calificada. Esta migración se conoce con el nombre de éxodo rural. Se va a dar en todo el mundo. El paso del campo a la ciudad, hasta la China del día de hoy, ¿no? Se dice que 50 millones de todos los años, 50 millones de personas van del campo a las ciudades. En la China todos los años, 50 millones de chinitos, todos iguales. Y tercero, hubo un conjunto de avances tecnológicos como avances tecnológicos. Tres motivos. Legislación, el paso de que el hombre pase de rural a urbano. Y tercero, avances tecnológicos. El arado de hierro, maquinarias sembradoras y el uso de fertilizantes. Sobre todo lo que van a hacer el guano de las islas. Hemos visto que el Perú se va a hacer entre los años 1830, cuando va a empezar la fiebre del guano, a tener mucho dinero, entre 1830 y 1870. Son 40 años en los cuales en este país va a haber mucho dinero. ¿Por qué va a haber mucho dinero? Lo vimos cuando hicimos la primera clase de historia del Perú, por el guano de las islas. ¿Qué tiene que ver el guano de las islas? Lo explicamos en esa clase. Fertilizaba tierras y las hacía más productivas. ¿Para qué las quieren más productivas? Para que no desgaste tanto y dé mayor producción, porque hay mayor demanda. Entonces nosotros vamos a estar inmersos dentro de esta revolución industrial a través de esto, de lo que va a ser la proporción de materias primas. ¿Qué materias primas? El fertilizante necesario para que se haga mayor producción, sobre todo en las zonas de Europa donde se empieza a cultivar con un mayor sistema de producción, ¿no? con mejores resultados. Eso le va a dar al Perú. Va a ser el momento, sobre todo en el siglo XIX, que el Perú va a ser el momento más importante para nosotros. Era en el momento en el que mejor nos fue económicamente hablando, en el siglo XIX de nuestra época de republicana. El problema va a ser que se va a llamar como prosperidad falaz. ¿Por qué? Porque no la subimos gastar. Entonces, dentro de la revolución industrial, para poderla entender, nosotros también estamos incluidos ahí. ¿Cómo? A través de lo del guano de la isla. ¿Desde qué momento? 1830 hasta 1870, que es cuando el guano es requerido ahí para fertilizar las tierras que eran necesarias para una mayor producción agrícola. Bien, entonces 3 factores que van a permitir la revolución agrícola: las leyes, el paso del hombre del campo a la ciudad y las nuevas técnicas, los nuevos inventos, ¿no? Las nuevas técnicas que se van a tener para el incremento de la producción agrícola. Pero también va a haber una revolución demográfica. Estamos viendo que dentro de la revolución industrial hay pequeñas, grandes revoluciones. La primera, la agrícola. La segunda va a ser la demográfica. A partir del siglo XVIII, de 1760, el crecimiento demográfico en Gran Bretaña y en otros países europeos va a crecer gracias a los avances ¿de qué? De los avances en la medicina y las nuevas prácticas de higiene, que va a permitir un aumento en la mano de obra. ¿Cómo era antes? Santitos, ¿no? Patrón, ¿de qué santito eres? Rézale 10 padres nuestros, así te vas a curar. No, eso no es una ciencia, ¿no? Por más católicos nosotros que nos pongamos a rezar antes de cada video, eso no es ciencia, eso es fe. Está por otro lado. La ciencia tiene que caminar por experimentación, lo han visto con CTA, ¿no?
Entonces, la medicina empieza a incorporarse dentro del ámbito de la ciencia. Experimenta, ratifica sus experimentos, los divulga, ¿no? Comprobación de la experimentación, divulgación de los resultados, es lo que el método científico va a proponer y la medicina se va a incorporar dentro de lo que va a ser llamado la ciencia. Entonces esto va a hacer que la ciencia prospere en un montón de eventos. Aquí es donde se va a curar la viruela, se van a establecer vacunas, van a empezar acá, ¿en donde? En Inglaterra. Tifus, se van a establecer, se va a descubrir por qué se daban estas enfermedades, ¿no? Lo que están buscando ahora, ¿no? Que vamos a verlo. El descubrimiento de la vacuna contra la viruela y las medidas preventivas como la cuarentena, lo que estamos haciendo ahora. Hemos descubierto, siempre van a haber enfermedades. A nosotros nos ha tocado la enfermedad, vivir esta enfermedad, la del COVID-19, la del coronavirus, nos ha tocado en este momento. A mis abuelos le deben haber tocado cuando ellos eran jóvenes, ¿no? Porque la anterior gran epidemia mundial fue la de la fiebre española, ¿no? Pero nosotros hemos vivido otras. Yo cuando era chiquito viví la del cólera. Aquí en esta ciudad había una epidemia del cólera que se causaba por el agua. Entonces, y la gente se moría. Y hay tuberculosis, y hay acá todavía peste bubónica. Este país es alucinante para las enfermedades. Entonces, ¿cómo van a surgir? Van a surgir vacunas, se va a inocular, ¿dónde van a ser? Inglaterra. Todo lo que vamos a ver aquí, los grandes descubrimientos van a salir de Inglaterra. Un médico inglés va a darse cuenta de que la vaca también le da viruela, ¿no? Que era la principal causa de enfermedad. 10% de la población moría sobre viruela. Pero las que nunca se enfermaban eran las lecheras, las mujeres que las ordeñadoras, perdón, las mujeres que ordeñaban a la vaca. ¿Por qué? Porque se contagiaban de pequeñas pústulos de la viruela de la vaca. Entonces ya estaban inoculizadas. Cuando a ellas nunca les iba a dar porque ya les había dado la viruela de la vaca. Entonces, cada vez que había alguna enfermedad, ellas nunca se iban a contagiar. Entonces, el doctor, a partir de la observación, después empieza a practicar sobre seres humanos y va a darse cuenta que si a las personas se le colocan virus muy pequeños, en dosis muy pequeñas, dosis muy pequeñas de algún virus a las personas se les coloca, eso es la vacuna, ¿no? El cuerpo va a empezar a defenderse y va a crear anticuerpos para cuando realmente llegue el verdadero virus, el virus en su máxima dimensión. Entonces eso es lo que nos hacen a nosotros cuando somos pequeños, ¿no? Nos vacunan, ¿no? Nos ponen nuestra vacuna, que es el virus dormido, o en muy pequeñas dosis, por eso es que los bebitos se ponen a llorar, se enferman, pero siempre lo pasan normal. ¿Por qué? Porque después el virus ya no los va a afectar. Eso es lo que se está buscando ahora, ¿no? De que se cree un virus, que es lo que están practicando del COVID, para que ya no, cuando nos venga, ya no nos enfermemos y nos cause todas estas lesiones a la neumonía, ¿no? A los pulmones. Bien, entonces las cuarentenas también van a servir para impedir el avance de las epidemias. Lo que estamos haciendo ahora, no se conoce otra. Hasta que no se encuentre la solución, nos cuarentenamos, que es nos encerramos en nuestras casas, ¿no? Para que el virus no nos llegue. Consiguieron reducir la tasa de mortalidad de la epidemia y aún así la tasa de la epidemia en este país es altísima. Asimismo, la disminución significativa de la mortalidad infantil hizo que la población se incremente. Antes se moría, la gente tenía 6 hijos aproximadamente. 2 de ellos iban a morir.
o en algunos casos hasta la mitad de sus hijos se moría. Entonces, eso hablando en Inglaterra, con estos avances en la medicina, esto va a disminuir a 1, ¿no? Entonces, la gente seguía teniendo muchos hijos y ya no se moría, ¿no? Entonces, fue beneficioso porque va a hacer que la población aumente y deje de morir tanto. Va a ser lo que vamos a llamar revolución demográfica. Para entender la revolución demográfica, entonces tenemos que entender los avances en la medicina. Para entender la revolución agrícola tenemos que entender el cambio de las leyes, el cambio de los hombres de vivir del campo a vivir a la ciudad y las nuevas técnicas agrícolas. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Ya saben lo que tienen que hacer. Los capitales en mercado, también un nuevo sistema económico, de lo que les hablaba hace un momento, el capitalismo, lo que ya lo hemos hablado en el colegio. La revolución industrial requería de grandes inversiones de capital y de mercado que absorbiesen la producción. Estas inversiones procedieron de capitales acumulados por el comercio y la agricultura y fueron canalizados por el sistema bancario, que tuvo la bolsa de valores, el principal centro financiero del mundo. Hasta el día de hoy, Londres va a ser, lo hemos visto cuando hemos visto la era de Ultron. ¿Recuerdan? ¿Han visto ¿se acuerdan la era de Ultron? O Avengers, la última. Hay 3 lugares en el mundo, ¿no? Estaba Londres, Nueva York y Hong Kong. Son los principales centros financieros del mundo, no por casualidad, ¿no? Tiene un antecedente. ¿Y por qué en estos lugares? Porque ahí hacen respetar las leyes. Son las grandes plazas bursátiles de todo el mundo. Los mercados se expandieron por la reducción de los precios de los productos industriales, que los volvían más asequibles. Además, la expansión del Imperio Británico aseguró a los industriales ingleses acceso a las materias primas y mayores mercados, ¿no? ¿Por qué se van a expandir los mercados? Primero, porque la revolución industrial va a hacer que se creen en masa y a precios más bajos. Antes no todos podían acceder a cualquier recurso, ¿no? Desde un alfiler hasta una taza eran como artículos de lujo. A partir de aquí, como se va a hacer en masa, todo va a bajar el precio. ¿Y quién lo van a hacer? Los ingleses. ¿Y cómo van a hacer los ingleses para hacerlos? Alimentándose de las materias primas que su gran imperio alrededor del mundo le va a proporcionar, pero no tan solo su gran imperio. El asunto de la independencia de España de las colonias americanas. ¿Por qué Inglaterra estaba tan empeñada? Porque lo hemos visto en el momento de la independencia. ¿Por qué Inglaterra estaba tan empeñada en que las colonias americanas se independizaran? Para que ya no para que dejen de comercializar solo con España de manera monopólica. Cuando éramos colonia de España, solo podíamos comercializar con España. A partir de la independencia tenemos libertad de comercio para todo el mundo y eso le va a convenir sobre todo a Inglaterra, que lo que quería era de hacerse de las materias primas necesarias para las industrias que sus nuevas empresas estaban teniendo. Entonces Inglaterra estaba empezando a tener lo que llamamos la revolución industrial porque iba a empezar. ¿Y qué necesita toda industria? Materia prima. ¿De dónde consigue la materia prima? O de su vasto imperio colonial, India, China, ¿no? El sudeste asiático, en el África, pero también necesitaba que los países latinoamericanos de donde procedía, por ejemplo, el guano de las islas peruano, no estuviera solo bajo merced del imperio español, sino que pudiera comercializar con todos, inclusive con ellos. Ellos buscaban la independencia americana de los países americanos para que poderse proveer de las materias primas que nosotros teníamos para sus industrias. ¿Me dejo entender? Entonces, esto van a ser sobre los capitales y los mercados. Asimismo, como les había dicho, mercados. Las industrias inglesas necesitaban un mercado de dónde extraer las materias primas, pero también a dónde vender. ¿Dónde vamos a vender?
América se convertía en un nuevo mercado para Inglaterra. ¿Por qué? Porque ya no estábamos bajo jurisdicción de los españoles. Entonces podíamos comercializar con cualquier país. Ellos van a ser los grandes beneficiarios de la independencia americana, no nosotros. La teoría económica. Durante la Revolución Industrial surgió el liberalismo económico, planteado por Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones. ¿Cuándo va a ser editada esta obra? El mismo año de la independencia de Estados Unidos, 1776, en la que afirma que el Estado no debe de intervenir, el capitalismo, el Estado no interviene, ¿no?, en la economía. ¿Quién interviene? El mercado. El mercado debe ser regulada por la ley de oferta y demanda. Dicha postura económica favoreció a los industriales ingleses en su afán de ampliar el mercado y desarticular las leyes que favorecían a los gremios de artesanos. Esta obra es la obra capital para la revolución industrial. ¿En qué sentido capital? Empieza a establecer, ¿no?, cómo es que se va a producir en masa. Y hace un ejemplo, por ejemplo, el que les decía, el del alfiler, que me parece que es bien práctico para poderlo entender. Empieza a decir, ¿no?, para hacer un alfiler necesito cortar el metal, necesito pulirlo, que tenga un cabezal, ¿no?, empacarlo. Entonces, ¿cuántos alfileres puede hacer una persona al día? Entonces él saca la cuenta y ve 20 alfileres, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo distingue 12 o 15 pasos para hacer cada una de las cosas que es necesario para hacer el alfiler. Entonces la propuesta de él era, no, una persona no puede hacer los 12 o 15 pasos porque se toma demasiado tiempo. Es mejor que una persona solamente haga todo el tiempo, corte. Esa persona solamente se dedica a cortar, otra persona solamente a sacar filo, otra persona a ponerle el cabezal, otra persona... Entonces se distribuye, ¿no?, las labores, y entonces ya no hace 20. Entonces estos 12 pasos que son hechos por 12 pasos pueden hacerse 20.000 alfileres en un día, ¿no? De 20 a 20.000, ¿no? Se multiplica exponencialmente la posibilidad de crear mayor cantidad de producción de un mismo producto, que va a significar que se abarate el costo. Entonces ese es uno de los casos, uno de los ejemplos que va a dar para que diga que es necesario la industrialización y la distribución de las labores dentro de la industrialización para una mejor producción de todos los recursos, y que debe de estar distribuidos. El Estado no se debe de encargar de ningún precio. ¿Quién es el que se debe de encargar de los precios? Las personas que compran o dejan de comprar, según la necesidad. Son los únicos que deben de encargarse de lo que debe de costar un precio. Si es muy caro, no lo comprarán. Si es muy barato, lo comprarán y beneficiará a la persona que lo está produciendo. Y si no lo compran, terminará perjudicando a la persona que ha subido demasiado el precio y obligará a que baje los precios. Esto es la postura inicial. Como les digo, es como empieza el capitalismo. El problema está en que si lo que tenemos ahora es capitalismo, que es un problema, ¿no? Es un problema. Pero el capitalismo es la forma en la cual una sociedad se hace más rica. Eso sin lugar a duda. Hasta el mismo marxismo lo va a decir. Marx va a decir que el capitalismo es lo que genera riqueza. Eso no hay duda. El problema está cómo hacemos la distribución de la riqueza. Ese es el problema. Bien, esto entonces es el inicio, el tema es los orígenes de la revolución industrial. Ahora vamos a centrarnos en la primera revolución industrial. La revolución industrial está relacionada con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, en sus inicios no requirió de grandes avances del conocimiento científico. ¿En qué sentido? Vamos a ver, ¿no? La máquina del vapor, la historia de este tipo es bien bacán.
El invento clave de la primera revolución industrial fue la máquina de vapor, que era utilizada desde algunos años atrás para traer agua de las galerías de las minas, aunque con un mecanismo imperfecto y un rendimiento mediocre. Sin embargo, en 1769, James Watt patentó una máquina que, con menor consumo de combustible, producía una corriente continua de vapor capaz de hacer girar una rueda a un ritmo constante. James Watt vivía con sus tíos, ¿no? Porque su familia lo había mandado a vivir con sus tíos para que le dé una mejor calidad de vida. ¿Qué va a hacer James Watt? Su tía estaba harta de James Watt. ¿Qué hacía James Watt? Todos los días se ponía a mirar como niño, ¿no? No pongámosle adjetivo, ¿no? Pero lo que hacía todo el día era mirar cómo salía el vapor de agua cuando se ponía a hervir el agua. Entonces su tía estaba harta de él, ¿no? Decía, ponte a estudiar, ponte a leer algo. Y el muchacho lo único que hacía era contemplaba y contemplaba cómo salía el vapor de agua de las teteras cuando hervía. Lo tenía fascinado, lo tenía así ensimismado. Entonces, ¿qué va a hacer cuando? Porque él después va a estudiar a la universidad. Y en la universidad él va a crear todo un sistema de... Entonces, ¿no? Después de lo que esta tía pensaba que era un vago inútil, que no servía para nada, flojonazo, haraganazo, ¿no? Medio tonto, que solamente lo único que hacía era mirar cómo hervía el agua, terminó sirviendo para que James Watt cree las máquinas a vapor. No se puede entender la primera revolución industrial sin la fuerza que va a provocar todo lo que va a ser la máquina a vapor, que antes eran sistemas hidráulicos. El vapor va a ser un sistema que va a ser todavía más fuerte. La máquina de vapor supuso un cambio revolucionario. Con el carbón que calentaba la cadera como única fuente de energía, una máquina era capaz de realizar un trabajo comparable al de muchas personas o animales, a un ritmo continuo y sin descansar, ¿no? Como les digo, la máquina de vapor va a ser el invento que va a proporcionar a la primera revolución industrial la fuerza necesaria para que la industria produzca más. Segundo, la industria textil. En Gran Bretaña existía una producción textil tradicional basada en el trabajo de lana en ruecas y telares manuales, que tuvo que enfrentarse a la competencia de las textiles de algodón de la India Oriental. A fines del siglo XVII y del siglo XVIII, un conjunto de medidas proteccionistas ayudó a desarrollar el sistema tradicional inglés basado en el sistema putting out, es decir, la producción que se realizaba en la casa del tejedor. ¿Qué va a pasar? Se van a crear nuevas máquinas de tejer. Ya no era solamente la rueca que agarraba el algodón y lo deshilachaba, sino que van a empezar a crearse máquinas de tipo industrial en donde todo iba a ser más rápido. Pero no tan solo eso, sino que este sistema, el de putting out, va a sacar a las personas. Habíamos dicho que uno de los grandes aspectos de la primera revolución era que sacaba a la gente del campo y las ponía en las ciudades. Van a haber grandes empresarios que van a construir pueblos enteros en donde estaban todas las casas ya listas para que la gente se venga desde el campo hacia esa casa que le proporcionaba este propietario. ¿Y qué es lo que tenían que hacer estas personas a cambio? Ponerse a trabajar, todos en esa casa. Como era mano de obra que no tenía que ser calificado, podía hacer las mujeres, podían hacerlo niños, podían hacerlo cualquier persona que no tuviera mucha preparación técnica para hacerlo. Era un trabajo rutinario y repetidor. Entonces, estas máquinas tipo industriales que van a ser sobre todo textiles, van a inundar el mercado de ¿qué? De ropa. Pero no, tanta va a ser la cantidad de ropa que van a hacer que van a exportarla por todo el mundo. La China
en esta época Inglaterra todo es de la China ahora. Todos los politos que nosotros tenemos, las zapatillas que tenemos, todo viene de la China y todo es baratísimo. ¿Por qué? Porque hay mucho chino, porque su moneda, hay un montón de factores. Igual era Inglaterra en esta época. Todo era de Inglaterra. Si China se ha convertido en la gran potencia mundial, Inglaterra en este momento también, gracias a ese mismo efecto, todo va a ser de Inglaterra. Inglaterra va a ser la gran potencia en ese momento del mundo, ¿no? Este sistema del Putting Out era poner a personas que sacaban del campo y la ponían en casas y cuando estaban en la casa la tenían trabajando todo el día sin parar. Trabajaba una madre, después una hija, después la otra hija, después el otro hijo y todos estaban trabajando. También van a haber muchas explotaciones. Con una industria protegida, posteriormente va a surgir el sistema de fábricas textiles, que va a dejar fuera al antiguo sistema democrático de producción, el putting out, ¿no? El putting out también va a sacar con ¿qué? Con la creación de una fábrica. Entonces ya no es que la gente va a estar trabajando en estas casas que les hacían estos grandes empresarios, sino el empresario lo que va a hacer ahora va a ser una industria. Y la gente que ha venido a vivir a la ciudad va a tener que venir a la industria a trabajar todo el día. Gracias a un conjunto de inventos, todos los inventos que les estamos diciendo, el de la industria, el de la energía hidráulica, la energía del agua, ¿no? Aumentó notablemente la producción textil y las fábricas se volvieron un negocio lucrativo, se volvieron multimillonarios, se volvieron grandes y grandes señores de dinero, ¿no? Que van a invertir después. Lo que van a querer hacer es que, por ejemplo, que estos países se independicen, ¿no? Entonces van a querer ampliar el mercado a nivel internacional, pero esto va a ser de Inglaterra el gran país que hasta el día de hoy es. Surgieron las primeras fábricas, donde las condiciones de los obreros fueron extraordinariamente duras. Además, mujeres y niños trabajaban durante largas jornadas que podían durar más de 12 horas y con salarios muy bajos. Lo que les decía, ¿no? Antes estaban todo el día trabajando en su casa, primero la mamá, después una hermana, después otra hermana, después otra hermana, después otro hijo. Ya no. Y ahora van a estar en las fábricas trabajando 12 horas diarias, todo el día, con salarios muy bajos y también condiciones de trabajo deplorables. Ese va a ser una de las cosas terribles, por eso después va a surgir lo que va a ser el comunismo y que también vamos a ver, ¿no? Que va a competir contra estos grandes señores que se van a hacer de muchísimo dinero, mientras que este nuevo actor social, el proletariado, el obrero, se encontraba en condiciones de vida muy bajas. La minería del carbón. Con la rápida difusión de la máquina de vapor, habíamos dicho que el vapor lo que necesitaba era que se caliente. ¿Cómo se va a calentar? A través de calderas. La caldera que necesita carbón. Es decir, el carbón es lo que para nosotros el petróleo, la electricidad. La fuente de energía para que empiece a mover toda su industria. Con la rápida difusión de la máquina de vapor, el carbón vegetal resultaba insuficiente para satisfacer las necesidades del combustible de las industrias. Fue entonces cuando el carbón mineral se convirtió en la fuente de energía decisiva que desencadenó una expansión de la minería sin precedentes. Los grandes centros de carbón se van a encontrar en Inglaterra, pero contaminaba un montón. La gente terminaba muerta porque los pulmones terminaban negros. ¿Por qué? Por la extracción del carbón. La minería del carbón se convirtió en un sector imprescindible de la revolución industrial, ya que diversas máquinas que se utilizaban en las fábricas requerían de este insumo para su funcionamiento. En este sentido, el carbón cumplía la función que actualmente va a desempeñar el petróleo, el gas y la electricidad. Era la fuente de energía, pero ya no tan solo el carbón natural, que es el que se hace de la leña, ¿no? Lo que vendría a ser el árbol seco, sino el carbón mineral que se tiene que extraer de canteras.
La revolución del transporte y las comunicaciones. La revolución industrial trajo como consecuencia el auge del comercio y del transporte, ya que las industrias demandaban materias primas y los productos manufacturados tenían que llegar a los consumidores. Había entre los personajes de la primera revolución industrial una conciencia de que vivir en un mundo diferente al de los hombres y mujeres de siglos anteriores. Ellos creían que a finales del siglo XVIII había surgido una sociedad comercial, ¿no? Entonces, tiene que haber para esto, el mundo se tiene que hacer más pequeño. ¿En qué sentido? Todo demoraba semanas en trasladar cosas de un lugar hacia otro, sobre todo en Inglaterra. Entonces se necesitan nuevas vías de comunicación, nuevas formas de comunicación y de transporte. Es ahí, en este contexto, en donde se va a crear, ¿qué cosa? El ferrocarril, el barco a vapor, para poder trasladar las mercancías que ellos mismos, desde dentro del interior de la Inglaterra, se están produciendo para después llevarlas hacia todo el mundo. Las transformaciones en los transportes y las comunicaciones se iniciaron con la construcción de canales, la aparición y el uso del ferrocarril, ¿no? Que el ferrocarril va a ser una copia de lo que se sacaba de las minas, los rieles necesarios para que la máquina empiece a funcionar y a trasladar cosas. Y la mejora de las carreteras con la utilización, ¿no? Con la utilización de la máquina de vapor como medio de locomoción, todos los cuales serían símbolos de progreso durante el siglo XIX, incluyendo las primeras décadas de la segunda revolución industrial. ¿Por qué? Porque era mucho más rápido y se podía ir a contracorriente. Con un barco a vapor se iba a contracorriente. Antes el barco tenía solamente que seguir el curso del río y se guiaba. ¿Por qué? Por la energía eólica, la energía de los vientos. Ahora ya no es necesario la energía de los vientos. Con estos nuevos motores a vapor, los barcos están yendo contra la corriente y están yendo mucho más rápido y conectando todo el mundo. La invención de la locomotora por Geoff Stevenson. La locomotora es del ferrocarril, ¿no? 1830 permitió la construcción de la primera línea ferroviaria que unía Manchester, el centro industrial algodonero, con el puerto de Liverpool. Es decir, tenían que sacar las mercaderías que se hacían en el interior de Inglaterra hacia los puertos para ser llevados a los distintos lugares del mundo. ¿Cómo se hizo eso? Se logró gracias al ferrocarril. Asimismo, el uso de la máquina de vapor favoreció la navegación, sobre todo la fluvial, de lo que vino la dificultad que hasta entonces había puesto navegar a contracorriente, ¿no? Este tema, todo lo que estamos viendo acá, tenemos que entenderlo bien. Si entendemos la revolución industrial, vamos a entender las guerras mundiales. Si entendemos las guerras mundiales, entendemos la configuración del mundo actual. Estamos empezando por esto, es por eso. Este es el primer tema. Tenemos que entenderlo bien, chicos. Tenemos que entender cómo es que se da, cuáles van a ser los presupuestos que van a tener en el sistema económico, los avances en la tecnología, en la legislación, la revolución agrícola, la revolución demográfica, la revolución en la medicina. Va a haber una revolución en todos los ámbitos que va a permitir que el mundo que actualmente conocemos tenga la forma que tiene. Hasta aquí la clase sobre la revolución industrial. Ya se me hizo bien largo el video, perdón. Espero que tengan un buen día, chicos. Es la primera clase de Historia Universal. Ya saben que tenemos 14 temas, nos quedan un montón, y que tenemos que terminar con la Segunda Guerra Mundial. Tenemos posiciones pendientes, ¿está bien? Vamos a empezar con las que vimos en Historia del Perú. Les voy a ir diciendo desde ahorita. Si es que alguno tiene alguna sugerencia, les voy diciendo por el video de algún tema que quiera tratar, me los dice. Si es que no tienen ninguna sugerencia, yo les doy el tema. Espero que estén bien, chicos. Les mando un abrazo y estoy pensando en ustedes. Nos vemos. Chao.